Buenas tardes, somos el equipo 4. Nos toca lo que es el tema de la influencia selectiva. El nombre de los integrantes, obviamente está un servidor y mi compañera Karen de la Cruz Baez Hernández. Ok, bueno, la influencia selectiva se divide en tres partes muy fundamentales. En cuanto a lo que es la primera es la diferencia individual, que ahora es lo que me toca exponer a mí. La segunda es las relaciones sociales y la tercera creo que es las relaciones urbanas. Ok, la siguiente. Ok, la teoría de las diferencias individuales. Esta teoría establece que cuando un individuo es parte de la misma cultura, siempre tiene una distinta estructura cognitiva en cuanto a la percepción. Es cierto, cuando nosotros pertenecemos como seres humanos a una misma cultura, nunca, lo que tenemos en cambio de diferente es que nosotros tenemos una cosmovisión, se podría definir así, de diferentes formas de expresarnos. Por ejemplo, en la percepción podemos ver un punto de vista de mi parte, yo puedo tener un punto de vista, ustedes pueden tener otro punto de vista y entre formas. En creencias igual, se podría basar en el regionalismo, igual que los valores y las actitudes. Estas fuentes de diferencias individuales se dividen en dos partes. En cuanto a la comunicación, se basa en la herencia y el aprendizaje. Cito, los psicólogos establecen que el ser humano es una especie única. Por el contrario, son animales que se encuentran en el nivel más alto y necesitan ser estudiados. ¿A qué doy a entender con esto? Doy a entender que para que nosotros, esta teoría, más que nada, la audiencia o seres humanos se sometan a este tipo de comunicación de masas, necesitamos estudiar al ser humano desde sus principios. Los psicólogos siempre hablan de que, por ejemplo, tenemos que estudiar desde su origen, porque nos consideran como una especie más evolutiva, ¿no? Desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ejemplo, de esto pasa, una vez que nosotros estudiamos al ser humano, nos basamos en el aprendizaje. ¿A qué se basa el aprendizaje? El aprendizaje se centra en el entorno social y más que nada la influencia que lo tienes en las grandes masas. Esos mensajes pueden ser producidos, ahora sí que para que transmiten a multitudes, pueden producir cambios en la estructura y alterar el comportamiento. Por ejemplo, en una audiencia como ahora aquí, ustedes pueden expresar, o sea, yo puedo estar aquí como exponente y ustedes pueden darme su punto de vista, por ejemplo, si estoy exponiendo mal o estoy exponiendo bien o viceversa. Por ejemplo, aquí más que nada yo trato de transmitirles lo que es esta teoría y cómo se comportan en las grandes masas. A continuación mi compañera le va a hablar acerca de la diferencia social. Bueno, también es una teoría que esta teoría estudia el comportamiento, el cambio social de cada una de las personas, que se lleva a cabo a base de la industrialización que dio como un resultado. La urbanización comenzó gracias a la ilustración, porque gracias a ello la urbanización fue la primera obra que comenzó a desarrollarse y después llegaron a la modelización, que ambas, la urbanización y la modelización están juntos porque se fueron creados por la industrialización, y las subculturas son los grupos sociales que están los individuos como el PUN, los emos, entre otros, y el segmento del mercado son las cosas que se venden a cambio de el gobierno vende y donde entra el marketing. La teoría de las relaciones sociales es aquella que lanzó que tiene la individualización en sus familias, amigos, compañeros de trabajo, influye mucho en el comportamiento, en la relación y en la comunicación de masa. Esta teoría creo que entra sobre una relación, puede ser una familia, padre, madre, hijos o tíos. Y también se relaciona a un grupo de personas de masa porque también
es varias personas y se lo da hacia su audiencia. Hablamos de influencia selectiva cuando hablamos de una teoría que estudia al hombre, al ser humano de nivel sociocultural, ¿va? Entonces, a raíz de las preferencias que tenga, se establece que el ser humano vive en un entorno que se ve influenciado por diferentes factores, tanto el discurso social que tenemos como los medios que tenemos a nuestro alcance. Yo hacía una comparación bastante mala. Por ejemplo, la hija de una mamá que tuvo su hijo a los 15 años, seguramente trae un discurso social de que a los 15 años también puede tener un hijo, porque nos meten el discurso social dentro de. Ustedes están en una universidad haciendo una licenciatura también porque siguen un modelo, papá, mamá, tío, lo que ustedes quieran, pues, ¿no? Y establecen también una conducta de vida en sociedad a como tienen ese modelo. Somos productos de este discurso social, somos los que nos han hecho creer que somos y también han modelado o formado nuestra vida en sociedad. Es decir, que actuamos en relación a lo que conocemos. Si tu papá es alcohólico, bueno, hay grandes posibilidades de que cuando tú crezcas seas alcohólico. Si tu papá es golpeador, bueno, posibilidades de que cuando tú crezcas, no, te cases, golpes a una mujer. Es decir, tienes, tú eres violador. Excelente, felicítame a tu papá. Y aparte de eso, vaya, genera una serie de discursos sociales que se nos, engloban dentro de la forma cognitiva que tenemos de aprender. Esta situación hace que nosotros como individuos seamos partícipes, pues, de acciones que estamos reflejando, ¿no? De un entorno totalmente sociocultural, sea en la casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el entorno donde vivimos, tenemos diferentes circunstancias psicosociales. ¿Hay dudas? Adelante, Walkie. Bueno, perdón, adelante. No, de hecho yo solo tengo una duda, maestra, dado que nosotros también investigamos como parte de la tarea, ¿cómo se relacionan las tres teorías dentro de esta teoría? ¿Cómo se relacionan las tres teorías? Porque finalmente todas forman un entorno global. Es decir, yo no puedo separar tu vida de tu casa, o de tu escuela, o de los medios, o de las cosas a las que estás expuesta, ¿me entiendes? Todo forma un entorno global. La teoría únicamente engloba la cantidad de influencias que tiene un individuo en sociedad. Adelante, Jason. Bueno, retomando la clase pasada en la teoría número 3, el compañero Iván hizo una pregunta sobre la decisión de los individuos acerca de los medios. Entonces, esta teoría, que es la influencia selectiva, abarca los estereotipos de la decisión de los individuos. No, no abarca los estereotipos. Hay una teoría específica que es la del modelaje y de las expectativas sociales que podría abarcar estereotipos. En esta ocasión solamente abarca la influencia de los medios. Y sí es cierto, los medios influyen dentro de tu formación, pero sería como que muy ambicioso pensar que tú eres producto de los medios, ¿no? Porque no eres producto solo de los medios, eres producto de lo que te han dado tus padres, pues, ¿no? De tu formación en casa, de tu formación en la escuela, de tu formación, es cierto, mediática, pero eres un conjunto de todo. No podemos culpar a las novelas del Canal de las Estrellas, por ejemplo, por ver la vida color de rosa, ¿no? Por ser tan dulces, porque en ese caso todos seríamos dulces. Y si todos viéramos el Canal de las Estrellas, todos estaríamos dándonos besos todo el día, pues, ¿no? La realidad es que los medios sí tienen una influencia, pero no podemos achacarle a los medios toda la influencia de nuestros estereotipos. Esta teoría lo que intenta plasmar es el equilibrio entre el entorno social, los medios de comunicación. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es básicamente si a partir de esta teoría se introduce la teoría de comunicación de masas, pero como una teoría sólida, específica, o sea, que abarca más que nada a la sociedad como la masa, o tiene que ver con el estudio de los efectos que causa en las masas la comunicación.
A partir de los años 20 ya se pensaba que sociológicamente existían teorías, deberían de existir teorías encaminadas a la sociedad como comunicación de masas. Sin embargo, estos se agrupaban en comunidades pequeñas y estas comunidades pequeñas se les llamaba entornos, por ejemplo, ¿no? Y un entorno social, que era una comunidad pequeña, un nombre en alemán, que en este momento no recuerdo, establecía que todas las personas de esa comunidad trabajaban o actuaban de cierta forma totalmente distinta a otra comunidad. Y entonces empezaba a establecer el desarrollo en el estudio sociológico de esa comunidad, entendiendo la comunicación de masas ya como un factor proactivo dentro del entorno social. Se empezaron a generar algunos estudios en comunicación. Yo pienso que en cuestión de consolidación, en cuanto a teorías de la comunicación, podríamos hablar de los años 70 específicamente, cuando ya las escuelas se desarrollan y existe una mayor variedad de los medios de comunicación y también hay mayor estudio sobre las condiciones de los medios de comunicación. Pero esto básicamente era un estudio para conocer los efectos que provocaba en la sociedad o para introducir básicamente la otra teoría. No, todas las teorías surgieron de los efectos de los medios, todas, absolutamente todas, ¿no? Sí es cierto, se estudiaba a la persona, pero también se estudiaba lo que lo rodeaba. Y en ese momento, fenomenológicamente, pues el medio era importante. Entonces se estudiaba tanto las personas como los medios, ¿no? A lo que estás expuesto. Aldo. Es que sí tengo una. En lo que yo investigué dice que es una aceptación de la normativización de comportamiento de grupos e individuos. Lo que no entiendo es a qué se refiere con normativización de los grupos de los individuos en cuanto a la teoría de la influencia selectiva. Ajá. De las diferencias individuales, de la influencia selectiva. Porque hablábamos precisamente del entorno y del individuo como sociedad, ¿no? Y de la cuestión de las reglas que siguen. Yo te ponía de entrada el discurso social como un factor preponderante, ¿no? El discurso social es el que nos transmitimos todos los días, todo el tiempo, inconscientemente. Y ese discurso social no solamente afecta a una persona, sino afecta al resto del grupo. Nosotros tenemos un discurso social Juchimán, vamos a ponerlo de alguna forma, ¿no? Y dentro de nuestro discurso social individual traemos un discurso social grupal. Y tenemos una formación, en ese caso, solamente en ese caso, similar. Y también establecemos normas, reglas y formas de comportamiento. Si pudieras venir desnudo, seguramente lo harías, ¿no? Pero reglamentariamente nadie viene desnudo, entonces no venimos desnudos.